Imaginarios socioculturales. Acceso a información y prácticas en torno al aborto desde las mujeres con discapacidad y sus entornos inmediatos. Esta investigación fue realizada por Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia como parte de las acciones del programa del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, gracias al apoyo financiero de la Asociación Sueca para la Educación Sexual RFSU. Con ella se ha buscado conocer sobre las percepciones, posturas, pensamientos, información y actuación que se brindan desde las familias, las instituciones, los servicios públicos sobre el acceso al aborto legal y seguro a las mujeres con discapacidad a través de entrevistas a personas con discapacidad, familiares, entornos cercanos y personal de instituciones de salud, de atención social y legal y que trabajan en la recolección de datos e información. Existen preconceptos y estigmas que derivan de modelos sociales, médicos, normativos, que sostienen una larga historia de discriminación, aislamiento e invisibilización de las personas con discapacidad. Muchos de estos aún tienen vigencia en la actualidad y se traducen en situaciones concretas de desventaja y vulneración de derechos para este grupo poblacional. Las personas con discapacidad tienen escaso acceso a información y poco conocimiento sobre sexualidad, derechos sexuales, derechos reproductivos y derecho a decidir en lo relacionado al aborto legal. Los resultados obtenidos nos permiten comprobar tanto la omisión que se hace del tema en las políticas públicas, programas gubernamentales e instituciones llamadas por ley, como ciertas posturas, discursos y prácticas que deben enfrentar las mujeres discapacitadas cuando expresan su intención de interrumpir el embarazo o cuando solicitan servicios relacionados con su sexualidad y o reproducción, como los imaginarios socioculturales en torno a este tema. A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que se han obtenido en este estudio. Conclusiones. 1. La situación de la población con discapacidad y de las mujeres particularmente es de invisibilización por falta de información demográfica y estadística, por las condiciones de vulnerabilidad por su discapacidad, por el género, la edad y los contextos socioculturales y de territorio. En la investigación se han mostrado la ausencia de estadísticas oficiales con indicadores sobre discapacidad, género, edad, violencia sexual, embarazo e interrupción legal del embarazo. Hay una mayor vulnerabilidad de las mujeres y de niñas con discapacidad por las condiciones de género y discapacidad, por lo cual se enfrentan a dificultades mucho más graves, tanto en la esfera pública como en la privada. Por ejemplo, obstáculos en los servicios de salud, educación, respeto a sus derechos fundamentales. La problemática más urgente a resolver y tomar en conciencia de su existencia es la de la violencia sexual hacia mujeres y niñas con discapacidad, así como maltratos físicos y psicológicos. 2. Debilidades y carencias de las instituciones estatales encargadas de la atención de personas con discapacidad. La ausencia de programas de información y educación integral para la sexualidad para personas y mujeres con discapacidad se expresan en falta de conocimiento y sensibilidad desde los actores estatales sobre la discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos con una mirada reduccionista a los aspectos y limitaciones físicas e intelectuales. El sistema de salud no aborda los embarazos de las mujeres con discapacidad de forma adecuada y radicalmente diferente. No son atendidas por personal de salud especializado en discapacidad y tampoco toman en cuenta la condición de alto riesgo de sus embarazos. No existe un procedimiento clínico específico para la interrupción legal del embarazo de las mujeres con discapacidad, tomando en cuenta una atención diferenciada con recursos humanos, equipamiento y materiales especializados. Las personas con discapacidad tienen escaso acceso a información y orientación, y por ello existe poco conocimiento sobre la salud sexual y salud reproductiva y el ejercicio de derechos sexuales, derechos reproductivos y acceso al aborto legal. Ausencia de campañas de información y programas educativos u orientación en materia de derechos, salud sexual y salud reproductiva para y por personas con discapacidad. 3. La autopercepción sobre la falta de ejercicio de los derechos sexuales, derechos reproductivos y derecho a decidir por las mujeres con discapacidad y sus entornos cercanos muestra que existe un discurso inclusivo teórico pero que no se ejecuta en la práctica.
Existe una aparente inclusión de las mujeres con discapacidad, sin embargo, no hay acceso real a espacios que identifiquen las necesidades de este colectivo. Se percibe múltiple discriminación hacia este colectivo por no respetarse sus derechos como personas, por ser mujer con discapacidad, por aún tener contados espacios de participación que motiven la manifestación de sus experiencias, siendo todavía, en muchos contextos, un grupo social invisibilizado. 4. Situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia sexual, embarazos no deseados y acceso a la interrupción legal del embarazo de las mujeres con discapacidad porque existe desconocimiento por parte de las autoridades, personal de salud, familiares y de las mujeres con discapacidad de la normativa vigente que permite la interrupción legal del embarazo en conformidad con la ley y su procedimiento. Incumplimiento a las disposiciones que regulan el ejercicio de la objeción de conciencia del personal médico que además de obstaculizar el acceso a las mujeres con discapacidad al aborto legal y de poner en peligro su salud, las expone a la revictimización por parte del sistema de salud que no responde a sus necesidades. La intransigencia, en muchos casos, por parte del personal de salud ante la demanda de servicios relativos a la sexualidad, salud reproductiva, control prenatal, interrupción legal del embarazo, etc., que permita a las mujeres con discapacidad acceder y ejercer plenamente sus derechos sexuales y derechos reproductivos en igualdad de condiciones con el resto de las mujeres. Los equipos de salud no consideran que el estigma de la violación y el aborto favorece a que la mujer discapacitada, víctima, no se atreva a solicitar interrumpir su embarazo por medio legal, por vergüenza, aislamiento, coerción, miedo a solicitar ayuda a la familia y a los servicios de salud, recurriendo entonces al aborto clandestino, poniéndola en situación de mayor riesgo por su condición de discapacidad. 5. Los imaginarios socioculturales en torno a la discapacidad, la sexualidad, la reproducción, la maternidad y el aborto generan presencia de estereotipos, tabúes e imaginarios en la sociedad sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, asumiéndolas como seres asexuados, infantilizados o sin necesidad de desarrollar y ejercer plenamente su sexualidad y capacidad reproductiva, vulnerando sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuando se hace referencia a las nociones y representaciones de mujer, discapacidad y sexualidad, se evidencia una carencia de sensibilización para trabajar con este grupo social. Esta ausencia de sensibilización es consecuencia del desconocimiento y estigmatización sobre la discapacidad. Como seres humanos, las personas con discapacidad son titulares de todos y cada uno de los derechos reconocidos en los convenios de derechos humanos. La universalidad de los derechos incluidos en estos instrumentos implica que cualquier persona con independencia de su discapacidad puede ejercerlos y exigir que sean respetados. La interrupción legal del embarazo no debería ser negada ni retrasada por ningún motivo, por lo que es urgente que a la simple confirmación del embarazo de una mujer con discapacidad dentro de las causales de violación y riesgo para la salud y la vida establecida por la normativa vigente, deben activarse los procedimientos estipulados de forma segura e inmediata, atendidas por especialistas, sin requerir ningún tipo de trámite burocrático, poniendo mayor atención y énfasis en los casos de las niñas y adolescentes, por sus condiciones de mayor vulnerabilidad, quienes requieren atención especializada y diferenciada. Recomendaciones. Para propiciar cambios positivos y duraderos, es importante que se formulen y ejecuten políticas públicas que promuevan la igualdad de género, tomando en cuenta que las mujeres con discapacidad se encuentran experimentando no solo la doble discriminación como mujeres, sino también una discriminación por su condición de discapacidad. Las siguientes son propuestas por eje temático y por tipo de actor. 1. Gobierno nacional. Fomentar la igualdad de género en el empoderamiento de la mujer es esencial para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, con énfasis en las mujeres y las niñas con discapacidad que experimentan una mayor discriminación y están más expuestas a la violencia por motivos de género, los abusos sexuales, el abandono, los malos tratos y la explotación. Formular medidas de acción afirmativa, multisectoriales, que permitan combatir la violencia contra la mujer con discapacidad, sobre todo la relativa a la violencia sexual. Adoptar medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
eliminando todas las formas de discriminación contra la mujer destinadas a salvaguardar los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad, en cumplimiento a las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad aprobadas por el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. Realizar procesos de información sobre la Sentencia Constitucional 0206/2014, dirigida a personal médico, tomando aspectos relevantes para dotar a las mujeres con discapacidad de una atención diferenciada, con calidad y calidez, sin generar obstáculos jurídicos innecesarios y respetando el consentimiento de la mujer para la interrupción legal del embarazo. Para que este acceso sea efectivo, los sistemas de salud deben capacitar y proveer del equipamiento e instrumental adecuado a quienes prestan servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que la dignidad de las mujeres con discapacidad sea garantizada. Sensibilizar constantemente a los miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en el contenido y forma de aplicación de la Sentencia Constitucional 0206/2014, poniendo además como contenido formativo elementos importantes para el trato a mujeres con discapacidad. Generar una guía corta en la que se incorporen detalles importantes para que las mujeres con discapacidad se informen y accedan a la interrupción legal del embarazo en el marco del sistema de causales que tiene Bolivia, garantizando de esta forma el derecho a la salud con perspectiva laica. Diseñar e implementar una política nacional sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, incorporando un parágrafo exclusivo para personas con discapacidad que tenga presupuesto suficiente para las acciones contempladas. Desde este enfoque, se tiene que transmitir la idea de la necesidad de que ellas aprendan a tomar sus decisiones, a arriesgarse, a confiar en sí mismas y en sus posibilidades, ya que afrontando los problemas se generan recursos. Contemplar estrategias en cuanto a la atención de las mujeres con discapacidad a través de la difusión de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Prevención de la violencia y la creación de programas especializados dirigidos a este sector como línea de acción donde permitan la denuncia, aun cuando el agresor se encuentre en el mismo hogar. Implementar políticas públicas destinadas a prevenir embarazos no deseados y la detección temprana de embarazos en las mujeres con discapacidad. Elaborar e implementar una currícula escolarizada en educación integral para la sexualidad que contemple a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Generar investigación que permita determinar las estrategias más eficaces y el correcto abordaje del problema, tomando en cuenta las características propias del lugar. Optimizar y generar estadísticas y estudios incorporando indicadores sobre discapacidad, desagregándolos por género, edad, discapacidad, embarazo e interrupción legal del embarazo, de manera que las autoridades relacionadas con las problemáticas de las personas con discapacidad implementen un sistema de información confiable y sea la base para definir acciones concretas. 2. Gobiernos subnacionales. Garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en todos los establecimientos de salud, implementando el cumplimiento de la normativa y realizando procesos informativos, dirigidos a funcionarios públicos del sector de salud, de servicios de defensa, de atención y de protección social, defensorías de la niñez y adolescencia y servicios legales integrales municipales. Exigir a los profesionales de salud, objetores de conciencia, el cumplimiento del procedimiento establecido por norma para hacer efectiva su postura argumentada. En tal sentido, cada centro de salud debe contar con el procedimiento a seguir ante la solicitud de una mujer para la interrupción legal del embarazo, más aún si se trata de una mujer con discapacidad, cumpliendo el plazo de 24 horas para su realización y así evitar riesgos emergentes por la tardanza. Garantizar el derecho a la información de las mujeres y las niñas con discapacidad en materia de derechos, salud sexual y salud reproductiva mediante campañas de información objetiva, utilizando los medios de comunicación adecuados para cada colectivo en el marco de sus competencias relativas a desarrollo humano. Garantizar la capacitación obligatoria dirigida a funcionarios municipales y de gobernación en lo referido a tipos de discapacidad, trato diferenciado, integrando los derechos sexuales, derechos reproductivos y a una vida libre de violencia para sensibilizar de forma adecuada con el objetivo de que se brinde una atención con calidez y calidad adecuada a las personas con discapacidad.
Promover políticas departamentales y municipales de carácter laico para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad para una vida digna. 3. Familias de personas con discapacidad. Recibir capacitación sobre derechos sexuales y derechos reproductivos para brindar un cuidado adecuado a las personas con discapacidad que se encuentran a su cargo. Proteger a los miembros de la familia con discapacidad de actos de violencia, abuso sexual y fomentar una cultura de denuncia ante estos hechos ilícitos. Exigir que las instancias estatales cumplan con compromisos adquiridos a favor de las personas con discapacidad. Fomentar y permitir que los miembros de la familia con discapacidad puedan recibir información y tomar decisiones autónomas, sin mitos y tabúes en cuanto a sexualidad y reproducción se refiere. 4. Instituciones de la sociedad civil y agencias de cooperación. Incorporar dentro de sus planes de acción el enfoque de interseccionalidad que permita trabajar de manera diferenciada diversos aspectos que hacen al ejercicio y la exigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos y otros derechos de las personas con discapacidad, con énfasis en las mujeres. Implementar acciones innovadoras dirigidas a las personas con discapacidad, con mayor énfasis en mujeres y sus familias sobre educación integral para la sexualidad. Destinar recursos necesarios de forma prioritaria para promover acciones de información, capacitación y exigibilidad de los derechos sexuales, derechos reproductivos y acceso a la interrupción legal del embarazo de mujeres con discapacidad en el marco del cumplimiento de los documentos de las Naciones Unidas que establecen que se debe avanzar con todos y sin dejar atrás a nadie.